Hola, bienvenidos una vez más a este espacio donde convertimos la investigación académica en algo comprensible, práctico y hasta divertido. Hoy vamos a hablar de un tema crucial para cualquier proyecto de investigación, la variable independiente. ¿Te has preguntado alguna vez qué es exactamente una variable independiente o por qué todos los profesores y tutores insisten tanto en que la definas bien desde el principio de tu investigación? Bueno, pues hoy te lo voy a explicar paso a paso y con ejemplos muy sencillos para que lo entiendas sin ninguna complicación. Así que, si estás trabajando en tu tesis, un artículo científico o simplemente quieres entender mejor cómo funciona la investigación, quédate conmigo. Comencemos con lo más básico. ¿Qué es una variable independiente? Imagínala como la causa, el origen de todo. Es aquella variable que el investigador, o sea tú, manipula, selecciona o simplemente observa para ver qué efecto tiene sobre otra cosa. Esa otra cosa es lo que llamamos la variable dependiente. En resumen, la variable independiente es la causa y la dependiente es el efecto. Es el estímulo, el factor que tú crees que va a provocar un cambio o va a tener algún tipo de impacto en el fenómeno que estás estudiando. Vamos a ponerlo en términos aún más claros, con un ejemplo que todos conocemos. Imagina que estás investigando el efecto del número de horas de estudio sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Piensa por un segundo, ¿cuál de esas dos sería la variable independiente? Exacto. El número de horas de estudio. Esa es la variable que tú puedes elegir, controlar o medir para ver si influye o no en el rendimiento académico, que en este caso sería tu variable dependiente. Tú manipulas las horas de estudio para ver qué pasa con las notas. Otro ejemplo, si quieres saber si un nuevo fertilizante hace que las plantas crezcan más rápido, el fertilizante es tu variable independiente. Tú decides si lo aplicas o no. ¿Y en qué cantidad? El crecimiento de la planta sería la variable dependiente, el resultado que mides. Ahora que tenemos claro el concepto, pasemos a un punto muy importante, las teorías que sustentan el uso de las variables independientes. Porque en la investigación no seleccionamos variables al azar, ¿verdad? Todo tiene que tener un porqué, un fundamento teórico. En las ciencias sociales, por ejemplo, una de las teorías más utilizadas es la teoría causal. Esta teoría plantea algo muy lógico, que toda acción tiene una reacción. Es decir, si tú modificas algo, como el ambiente de trabajo, el método de enseñanza o la estrategia de marketing, eso debería generar un cambio observable en el comportamiento de las personas, en su productividad o en sus decisiones de compra. Esta teoría es fundamental, sobre todo cuando trabajamos con diseños experimentales o cuasi experimentales, donde justamente buscamos probar esas relaciones de causa y efecto. Vamos a ver cómo se aplica esto en diferentes campos. En psicología, la variable independiente es la estrella. Se utiliza constantemente para probar teoría. Piensa en el famoso experimento de Pavlov y el condicionamiento clásico. El estímulo, que era el sonido de la campana, es la variable independiente que el investigador controlaba. Esta variable provocaba una respuesta medible, la salivación del perro, que era la variable dependiente. Pavlov no eligió la campana al azar. Lo hizo basándose en una teoría sobre cómo se asocian los estímulos. Ahora, vámonos a la economía. Imagina que quieres estudiar la teoría de la oferta y la demanda. En este caso, el precio de un producto puede ser tu variable independiente. Tú puedes analizar cómo las variaciones en el precio influyen en la cantidad demandada de ese producto, que sería tu variable dependiente. Si el precio de los aguacates sube, ¿la gente compra menos? Esa es una hipótesis que puedes comprobar manipulando o observando la variable independiente, que es el precio. Y en educación, un campo donde muchos de ustedes trabajan, esto es el pan de cada día. Supongamos que quieres probar qué tipo de técnica de enseñanza funciona mejor para aprender matemáticas. Podrías establecer como variable independiente el método de enseñanza. Por ejemplo, podrías tener 3 grupos. Uno con el método tradicional, otro con un método basado en juegos o gamificación, y un tercero con un método basado en proyectos. El método de enseñanza es tu variable independiente porque tú la controlas. Luego, al final del semestre,
Mides el aprendizaje de los estudiantes con un examen estandarizado. El resultado de ese examen es tu variable dependiente. Lo más importante que quiero que te lleves de esta parte es que tu variable independiente debe tener un fundamento teórico sólido. No basta con decir, yo creo que esto influye en esto otro. Debes construir un argumento en el marco teórico de tu investigación. Ahí es donde explicas, basándote en estudios previos y teorías existentes, ¿por qué crees que esa variable específica puede tener un efecto sobre la otra? Ese respaldo teórico le da validez y seriedad a tu trabajo. Otro punto clave, y aquí es donde muchos se atascan, es la operacionalización de la variable independiente. Suena complicado, pero no lo es. Operacionalizar significa simplemente convertir tu variable, que a veces es un concepto abstracto, en algo concreto, medible y observable. Tienes que definir exactamente cómo vas a medir o manipular esa variable en tu estudio. Volvamos al ejemplo del nivel de motivación. Si tu variable independiente es la motivación de los empleados, eso es muy amplio y abstracto. ¿Cómo mides la motivación? Para operacionalizarla, necesitas definir indicadores claros. Podrías decir, voy a medir la motivación con una escala Likert de 5 puntos, usando el cuestionario validado de Smith y Jones de 2018. O podrías medirla a través del número de iniciativas que proponen los empleados al mes. Al hacer esto, tu concepto abstracto de motivación se convierte en algo que puedes cuantificar y analizar. Tener una buena operacionalización es fundamental. La claridad al definir y medir tu variable independiente no solo te ayuda a formular una hipótesis mucho más precisa, sino que también facilita enormemente la recolección de datos y el análisis estadístico posterior. Si no sabes qué vas a medir, ¿cómo vas a recolectar los datos? ¿Y cómo los vas a analizar? Y aquí va un consejo práctico que te ahorrará muchos dolores de cabeza. No te compliques la vida más de la cuenta. Sobre todo, si estás empezando. Elige una variable independiente que esté bien definida en la literatura científica. Busca estudios previos que hayan usado esa misma variable. Esto te dará una base sólida y te facilitará encontrar instrumentos de medición ya validados. Asegúrate también de que sea una variable que realmente puedas medir o manipular con los recursos que tienes, y que tenga una relación directa y lógica con tu problema de investigación. Y una pregunta que me hacen mucho: ¿una investigación puede tener más de una variable independiente? La respuesta es sí, por supuesto. En estudios más complejos, es común analizar el efecto de varias variables independientes sobre una dependiente. Por ejemplo, podrías investigar cómo el número de horas de estudio y el método de enseñanza influyen conjuntamente en el rendimiento académico. Sin embargo, si decides hacer esto, tienes que justificar muy bien por qué incluyes cada una de ellas y cómo esperas que interactúen entre sí. Para empezar, mi recomendación es centrarte en una o dos variables independientes bien definidas. Para cerrar y que todo quede súper claro, volvamos al ejemplo inicial de las horas de estudio. Si tú defines tu variable independiente simplemente como estudio académico, ¿cómo ves? Eso es muy amplio y vago. Pero si la operacionalizas y la defines como número de horas de estudio individual por semana, registradas en un diario por el propio estudiante, entonces la cosa cambia. Ahora tienes algo concreto que puedes medir. Puedes comparar entre estudiantes y puedes analizar estadísticamente para ver su impacto real en el rendimiento académico. Esa es la diferencia entre una idea vaga y una variable de investigación bien definida. Y eso es todo por hoy. Espero que ahora tengas mucho más claro qué es una variable independiente, por qué es tan importante, cómo debes sustentarla teóricamente, cómo definirla y operacionalizarla correctamente, y cómo aplicarla en tu propio proyecto de investigación. Es la piedra angular sobre la que construirás tu hipótesis y todo tu estudio. Si este video te ha sido de ayuda, te ha aclarado las ideas, o simplemente te ha gustado, no olvides darle un buen like, compartirlo con tus compañeros de clase o colegas que también estén en este camino de la investigación. Y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte más contenido educativo como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando videos para ti. Nos vemos en el próximo video, donde profundizaremos en el siguiente paso lógico,
Hablaremos sobre las hipótesis y cómo se construyen a partir de tus variables, la independiente y la dependiente. Va a estar muy interesante. Gracias por acompañarme hoy. Hasta pronto.